Abrimos la hora, va a haber con Ernesto Urbina, el director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Porque como no hay vocero de tránsito, creo que no sé, van a cambiar, no sé, lo acaban de cambiar. Pues no pudimos detener el tema, no hay una autoridad. Eso es lo malo, que autoridades municipales y estatales están haciendo mutis y se esconden cuando los temas están álgidos. En lugar de salir a enfrentar y hablar, no es que no quieren enfrentar a la gente, porque la gente está diciendo, ¿quiénes son los 5 menores que iban manejando ese Jeep Mojave y que perdió la vida un abuelito y su nieto? La gente está muy enojada, porque sigue viendo los patrones de conducta de impunidad al volante. Y la autoridad municipal y la estatal no quieren, pues no siguen, deberían de estar trabajando juntos con todas las crisis de valores y todo lo que hay. Pues no quieren apretar. Yo recuerdo cuando Pancho Búrquez hace 24 años, para irnos ya con Ernesto Urbina, cuando empezaron, ¿recuerda usted los operativos antialcohol? Lo estoy hablando hace 23 años en Hermosillo. Yo tenía un año de repro 21. Era un miedo a salir con el carro con la cerveza. Era un miedo porque sabías que te iban a detener. Se enojó mucho la gente, pero disminuyeron los accidentes. Los detuvo Pancho Búrquez. Hubo un control de la vía pública al volante, porque sabías que la shota te iba a parar. La policía, disculpe usted. Sabías que te iban a parar. Y mira, andabas, pero después vinieron autoridades de papel, ya no me acuerdo en dónde se perdió, no me gusta decir cosas que no son, que ya no por quedar bien con el auditorio, y empezó una oposición irresponsable, como siempre tenemos en este país y en este estado, que cuando son oposición son los más críticos del mundo, pero cuando llegan a gobernar, todo lo que dijeron no lo hacen. No importa cuando leas esto y veas esto, no importa el color. Todo lo que dicen en campaña son otros. Es una tragedia persistente. Y resulta que la oposición empezó a decir que los operativos antialcohol eran ilegales, que derechos humanos debe estar por una bola de idioteces. ¿Para qué? Pues para quedar bien con el público, para que le aplaudieran. Tiene razón. ¡Votos! En este país por votos hay hasta yunes. Los yunes por eso son perdonados en Morena. Esa es la tragedia que tenemos la clase política. Que para ganar, para llegar al poder, mienten y hacen lo que sea y no hay problema. Y a partir de ahí, Pancho Búrquez se relajó todo. Y entre que sí, que no, titubean a la hora de aplicar la ley y aplicar las multas. ¿Qué recaudatorio? Sí, pues tienes que aplicar la multa, tienes que tener autoridad. Decía Weber hace 500 años esto, hombre, Max Weber. La autoridad tiene el monopolio de la violencia. Pues por eso la autoridad la respetan, por el garrote. Ah, no es garrote, es panecito. No, es que de veras, no, la autoridad le tiene miedo a los likes. No ejerce la autoridad cuando debiera de ejercer el garrote. Estado y municipio, para poner orden al desorden que estamos viendo y hablarle con la verdad a los padres de familia, padres y madres que no quieren hacerse responsables, porque tienen algún conocido y pues no pasa nada. ¿Qué hacemos con los accidentes, Ernesto Urbina? Porque no hay ni vocero de tránsito ahorita. Sí, buen día, Luis. Bienvenido, buenos días. Hay una epidemia de accidentes. Sí, desafortunadamente ahorita nos tiene hablando este trágico caso y pues nuestras condolencias a la familia de este menor. Sin embargo, desafortunadamente en Hermosillo ya es cada vez más frecuente tener este tipo de accidentes aparatosos a toda hora del día. Yo creo que es muy frecuente ver autos volteados, atropellamientos. Recuerdo recientemente el caso de esta señora trabajadora que también es atropellada en la mañana, en una hora donde hay, digamos, un mayor volumen de automóviles. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué nos tiene aquí? Hay varios factores que desde nuestra perspectiva explican esta situación caótica que estamos enfrentando en Hermosillo. Primero de ello, ya lo hemos comentado, tiene que ver con el crecimiento exacerbado del uso de los vehículos. El parque vehicular en Hermosillo prácticamente en 5 años se duplicó. Pasamos de tener en 2017 316,000 vehículos a en 2023 tener 613,000 vehículos, más de 613,000. Y esto sin contar los vehículos sin registro, sin placas. Pudiéramos estar hablando de una ciudad que tiene 650,000 vehículos, cuando menos, cuando apenas vamos a llegar a 1 millón de habitantes. Esto pues se combina también con la falta de alternativas de movilidad, una disminución muy importante en el uso de transporte público o de alternativas para la movilidad, por ejemplo, nocturna. Eso sería una discusión muy importante.
qué alternativas tenemos para movilizarnos en las noches. Y bueno, esto nos ha llevado a que desafortunadamente Hermosillo sea la segunda ciudad a nivel nacional con mayor volumen de siniestros viales. En 2023, que es el dato más reciente, más de 13,000 siniestros viales, solamente detrás de Monterrey, que es un caos, 30,000 siniestros viales. Pero estamos por encima de ciudades con el doble digamos, de población, como Tijuana, o ciudades similares como Chihuahua, entre otras, que tienen, digamos, no tienen esta situación que estamos visualizando en Hermosillo. ¿Cuál es el tema, Luis Alberto? Creemos que las soluciones pasan por muchos aspectos y sobre todo también con una corresponsabilidad de autoridades, pero me gustaría también ver en la gráfica cómo ha evolucionado. Quería mostrar cómo ha evolucionado la evolución, cómo ha evolucionado el tema de los siniestros viales en Hermosillo, porque en 2019 teníamos un volumen muy bajo de siniestros viales, menos de los 3,000 siniestros viales. Viene el tema de la pandemia, una disminución en las dinámicas de movilidad, y cuando nos recuperamos, pues crecemos exponencialmente. Pasamos de 2,200 siniestros viales a 2023 tener más de 13,000. Y luego vamos a ver, o lo vamos a relacionar con, digamos, la capacidad de monitoreo y de sanción con las autoridades. Hay un gráfico que traemos aquí sobre cómo ha evolucionado las multas que aplica el Departamento de Tránsito. Veamos, por ejemplo, cómo en 2021 el Departamento de Tránsito aplicó un poco más de 162,000 multas. Para 2023, la aplicación de multas fue un poco más de 248,000, creció 50%. Sin embargo, estas multas crecieron en términos del costo. Los ingresos crecieron casi 300%, pasando de 33 millones de pesos que significaban esas 160,000 multas a 125 millones de pesos que significaron esas 250 millones de multas. ¿Qué sucede aquí? Estamos viendo que el crecimiento en el costo de las multas no necesariamente se está reflejando en la disminución de los siniestros viales. Entonces, ¿qué pasar entonces? Bueno, esto ¿Que aumenten la multa o que aumenten la multa? Abre una discusión muy importante, Luis Alberto, porque pues definitivamente no estamos reaccionando o no se está observando que la multa incida en la problemática importante a resolver, y pues esto pudiera abrir el debate de decir, bueno, necesitamos incrementar el costo de incurrir de que el ciudadano incurra en estos... Nuevas leyes, pues es que, a ver, cuando Pancho Búrquez puso en el 2002, 2001 de moda eso, la gente le temía la multa y que te detuvieran el carro. Así es. Bueno, entonces ahora, si vas a alta velocidad en la noche, speed limit como en Estados Unidos, que te detengan el carro y la multa, a lo mejor, o sea, cambiar la forma entonces, porque exactamente no está solucionando ahora. Pero la gente debe, si tú no aplicas la ley y no haces una política dura, pues no va a pasar nada. Así es, definitivamente, pero también el otro debate es hasta qué medida les damos un cheque en blanco a las autoridades para estar incrementando los costos de las multas y no resolver lo otro. Los especialistas también sugieren que este tipo de situaciones sugieren porque tenemos infraestructura que nos habilita llegar a esos niveles de velocidad. Y, por ejemplo, traigo una gráfica. ¿Cuáles son los principales factores por los que nos multan? El principal factor tiene que ver con estacionarnos en zonas prohibidas, pero en el mismo nivel, ahí está, por ejemplo, más de 32,000 multas en 2023 fueron por estacionarnos en zonas prohibidas, pero en el mismo nivel está el exceso de velocidad. Entonces, pues necesitamos tal vez un reforzamiento de la capacidad de monitoreo y sanción por parte de las autoridades, pero creo que también debemos de pensar en qué medida hay espacios en la ciudad que permiten que, digamos, actuemos de esta manera desafiante y, digamos, poco solidaria en el espacio público. Yo creo que eso también es un tema muy importante. Debemos de pasar de estas actitudes desafiantes y hostiles en el espacio público a una actitud más solidaria y corresponsable entre los diferentes usuarios, y no solamente entre automovilistas que están sucediendo estas tragedias. También observamos mucho entre automovilistas y ciclistas y peatones. Por eso, ¿no? ¿Cuál sería una solución de fondo? Hay muchos temas, Luis Alberto. Capacidad de monitoreo y sanción, creo que es muy importante que las autoridades redoblen ese tema. Ajá. También que repensemos la infraestructura, una infraestructura que no permita este tipo de, digamos, exceso de velocidad o este tipo de situaciones
de alto riesgo y de alta siniestralidad, pero también, hay que decirlo, es un tema de corresponsabilidad de las autoridades. Más allá de este hecho, nosotros pensamos que necesitamos pensar en un sistema de movilidad que ayude a disminuir o brinde otras alternativas en la ciudad, ¿no? El transporte público. Va a ser a largo plazo, ¿no? A largo plazo, si la gente no tiene miedo de algo, si no tiene precaución, no se va a hacer. Ahora, Luis Alberto, hay un tema y una agenda pendiente. Se estuvo luchando mucho por una ley de movilidad que tuviera dientes para reforzar justamente la capacidad de los diferentes niveles de autoridades para responder y atender esta problemática. Desde la perspectiva de las organizaciones, la ley quedó débil, pero no se ha logrado avanzar en armonizar los marcos normativos, reglamento de tránsito, reglamentos de infraestructura, para que respondan a las nuevas realidades de movilidad. Entonces es un trabajo institucional, es un trabajo de infraestructura, es un trabajo de repensar la movilidad y es un trabajo de la capacidad de monitoreo y de sanción también de las autoridades. Un último dato, nuestro departamento de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal tiene más o menos 1.400 elementos. De estos solamente 390 son tránsitos encargados para una ciudad de más de 650,000 vehículos. Creo que eso también lo tenemos que pensar, ¿no? Pues saber qué van a hacer las autoridades, porque esto es desde la sociedad civil, desde los medios se abre el debate y la autoridad, ¿qué van a hacer?